Estimados aspirantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, les traigo un segundo tutorial en complemento al anterior para el registro en el ICETEX de víctimas del conflicto armado. En el anterior habíamos mencionado de que son 6 formularios los que se deben diligenciar y en esta ocasión quiero mostrarles cada uno de ellos cómo es el proceso para que ustedes registren la información con éxito. Entonces deben dar clic en el primer formulario que es autorización para el tratamiento de datos y allí registrar la información correspondiente. Si eres mayor de edad, simplemente seleccionas soy mayor de edad. Si eres menor de edad, debes colocar el solicitante menor de edad. El diligenciamiento será acompañado por un apoderado. Bien, como soy mayor de edad, entonces le doy en este link, le doy siguiente. Allí me va apareciendo una serie de información que debo ir registrando. Me aparece entonces tratamiento de datos, lo acepto, le doy finalizar. Al darle finalizar ya me activa datos del solicitante, en el cual le damos clic. Me pide una serie de información que debe registrarse, como es el número de la tarjeta de identidad, el tipo de documento del solicitante, número de documento de identificación del solicitante. Si ustedes son mayor de edad, registren la cédula en ambos. La información que yo aquí coloqué es una información ficticia. Diligencian toda la información que ahí aparece y le dan siguiente nuevamente. Les aparece otra solicitud de información que son datos de contacto, la registran en su completitud, le dan siguiente y así van colocando cada información que les pide. Por ejemplo, localización, país, departamento, ciudad, deben darle clic en la banderita y allí les aparece el país, seleccionan cuál es el país, le dan guardar y asimismo la dirección. En la dirección de residencia les aparece todos estos links para colocar la información. Son unas listas desplegables. Ustedes le colocan si es calle, avenida, autopista, etc. Aquí le coloqué yo avenida. Acá colocan el número de la avenida. Si tiene otra información la colocan, si no solamente avenida, calle 4. Si es A1, si no tiene nada ahí de registro, simplemente no colocan nada, ¿cierto? Si aquí necesitan colocar información, la colocan, si no, no, la dejan vacío. El número 5, por ejemplo, que es el número de la casa, si es 5A, le colocan 1B, etc. Si es 5 sola, no le colocan nada aquí. Guión y le colocan el número. Entonces, también si es norte, sur, este, oeste, si no, no le colocan nada, repito. Y una información complementaria, por ejemplo, casa 4. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que pueden dejar celdas vacías. En este caso, mi dirección, que realmente no es real, coloqué avenida 4, número 5, 4, casa 4. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tienen que diligenciar todas las celdas que aquí aparecen. Si no es bis, por ejemplo, no colocan nada. Listo, le dan guardar. Y le dan siguiente. ¿Tiene alguna condición de discapacidad? Que colocan si la tiene o no. Si es mujer cabeza de familia. Bueno, toda esa información que solamente ustedes saben y la registran allí. Le dan siguiente. Número de documento del familiar. Aquí son datos socioeconómicos del solicitante. Entonces, número de documento del familiar con el que realizó el proceso de declaración de víctima. Puede ser el documento de la mamá, del papá, del hermano. Perdón, dice si perteneces a grupos étnicos o presentas condición de discapacidad certificada. Es importante que lo des a conocer. Si ustedes no presentan, si no pertenecen a grupos étnicos o presentas alguna condición de discapacidad, simplemente no colocas nada acá. ¿Ok? Esto puede estar vacío. Por ejemplo, lo voy a dejar vacío y le doy guardar.
Y fíjense que la información la guarda sin necesidad de que aquí haya un registro. Aquí solamente si perteneces a grupos étnicos o presentas discapacidad certificada. Le das finalizar y ya te pasa al siguiente formulario, por ejemplo, que es de referencias personales y familiares. Allí te lee siempre esta información que aparece a la izquierda, dice información básica familiar. Te invitamos a suministrar la información correcta de la identidad de tus referencias familiares para brindarles información sobre la convocatoria. Entonces, tipo de documento, referencia familiar. Número uno, que puede ser tu padre, tu madre, tus hermanos, cualquiera de ellos. El número de referencia del documento, el nombre, el apellido y el país. Aquí mismo también en el departamento de ciudad de residencia, como te expliqué anteriormente, seleccionas el país, le das guardar, le das siguiente, datos de contacto familiar. Aquí te invitan a suministrar la información correcta de ubicación de tus referencias familiares para brindarles información de la convocatoria. La referencia familiar que colocaste ahorita, le colocas la dirección de referencia familiar. Si vive ahí mismo contigo, pues es tu dirección, o si no, donde él viva, lógicamente. Fíjate que en este cuadro asignar dirección es el mismo o el mismo formato del anterior. Ya expliqué cómo se diligencia, lo colocas, le das guardar. Colocas el email de esa referencia, el teléfono también correcto para que no exista ningún error después cuando se quieran contactar desde el ICETEX. Le das siguiente, de nuevo piden información básica de referencia personal, ingresa información asociada a los datos básicos de la referencia personal. Este es como otra referencia personal que tú quieras colocar. La colocas allí, le das siguiente. Luego te pide información de contacto de referencia personal, o sea, un amigo tuyo que tú tengas confianza. Colocas el teléfono, el email y la dirección. La siguiente, núcleo familiar. El núcleo familiar hace referencia al lugar donde viven tus padres y tus hermanos. Entonces colocas aquí el país, departamento, ciudad de residencia del núcleo familiar, o sea, donde viven tus padres. La dirección, el estrato socioeconómico y el teléfono de referencia familiar. Le das finalizar y ya completaste ahí referencias personales familiares. Luego le das en datos de solicitud, datos del programa académico a cursar, que ya estés con referencia a la UNAD. Le das un clic allí y te pide la información. Carácter de la universidad es pública, la UNAD es pública. Entonces aquí hay una lista desplegable, tú le colocas pública, departamento, institución educativa, le das clic en el sombrerito y colocas el departamento Bogotá DC. La ciudad también Bogotá DC y la institución, ¿cierto? La UNAD aparece aquí al final y subes un poquitico y fíjate que aparece Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Ojo que esta es la que tienes que seleccionar. Le das un clic allí y seleccionas el programa. Estos son todos los programas que tiene la universidad. Tú buscas el tuyo en el que estás inscrito, ¿cierto? Voy a colocar cualquiera en este momento. Por ejemplo, este. Le das guardar y aquí registra la información. Semestre al que ingresas, le das el primer semestre. Si eres un estudiante nuevo, lógicamente, y si eres un estudiante que ya viene con nosotros, tienes que colocar el semestre que corresponde. Modalidad del programa de estudios es una modalidad virtual, perdón. Periodicidad del giro semestral. Valor de la matrícula. Aquí yo coloqué 1.500.000, pero ojo, aquí vas a colocar el valor que te aparece en el recibo que te enviaron. Ahí aparece el valor. Ese es el valor que tienes que colocar allí, el valor de la matrícula. Y el programa al que aspira es de nivel, por ejemplo, yo cogí tecnología, entonces tecnológico, pero si coges tú una profesión, una ingeniería, una administración de empresas, lógicamente colocas universitario. Muy bien. Le das guardar, te guarda la información correctamente, le das finalizar y ya ahí terminaste el dato de solicitud del programa académico correspondiente a la universidad, a la UNAD. Historial académico, pasas a ese. Entonces el departamento del colegio donde tú estudiaste lo seleccionas aquí en el sombrerito que aparece. El departamento lo seleccionas
cojamos cualquiera aquí, el municipio del colegio, escoges el que te corresponde y el nombre del colegio, lo buscas y lo colocas, ¿ok? Le das guardar. Bien. Colocas el tipo de institución, si fue pública o privada donde tú estudiaste en ese colegio, ¿cierto? Yo coloqué aquí pública, colocas el código del examen del estado, el del IFES. Normalmente comienza con AC, con VG o con EK y le colocas el número. Lo buscas en tu pruebas del IFES. La zona del colegio, si es rural o es urbana, lo colocas y carácter de la institución educativa. Yo coloqué oficial porque, bueno, esa fue la que escogí. Ya tú sabrás si tu colegio es oficial o no oficial. O sea, si es público, le colocas oficial. Le das guardar, él te registra la información y le das siguiente. En el año que terminaste la secundaria, lo colocas allí, tu año en que terminaste la secundaria, le das finalizar y ya terminaste el historial académico. Luego pasas a la última, al último formulario. Le das clic allí y te pide tipo de documento, dice datos generales, ingrese datos generales relacionados a la persona, o sea, a tus datos personales. Se debe poner tipo de documentos, bueno, colocamos cédula de ciudadanía porque yo tengo cédula de ciudadanía. Número de identificación, le colocas tu número de identificación, tu primer nombre, tu segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, le das guardar y siguiente. Te pregunta acá la información, ingrese la información de si se está asociado al sector público. Entonces te pregunta, ¿usted es una persona públicamente expuesta? Coloca sí o no. Y bueno, en cada una de estas preguntas tú le colocas la respuesta sí o no, según la información tuya personal. Número de documento del familiar del sector público. Persona expuesta públicamente. Entonces aquí tú le colocas el número del documento de la persona expuesta públicamente. Le colocas un número de cédula, el número del documento. Le das siguiente. Después, operaciones internacionales. ¿Realizas operaciones en moneda extranjera? Sí o no. Lo seleccionas. Le das siguiente. Y luego, de manera expresa, previa e informada, autorizo al ICETEX. Lees lo que corresponde allí. Esa es la declaración y autorización. Le dices que sí y le das finalizar. Y listo, ya ahí quedó toda la información registrada. Fíjate que aquí aparece progreso general 100%, avance y diligenciamiento 100%. Acá en esta pestaña te aparece el resumen, te lo descarga en un PDF, como lo puedes apreciar acá, ¿cierto? Y para terminar, como lo dice en el segundo punto y lo mencioné en el primer video, hace relación a, para finalizar debes dar clic en el botón completar la solicitud. Entonces le dices acá, completar solicitud, y dice, recuerde, lo primero el botón confirmar, está completando su solicitud y no podrá modificar la información. O sea, cuando tú le des aquí confirmar, ya no puedes devolverte el formulario y modificar algún dato, porque ya eso es lo que tú registraste. Entonces tienes que tener atención a eso. La información, tienes que estar seguro que la información que tú registraste es la correcta y le das confirmar. Si le das confirmar y la información no es correcta, ya no puedes corregirla, o sea, no te da acceso para nada. Entonces, como yo registré bien la información, le digo confirmar, ¿cierto? Y listo, me aparece aquí que detalles de la solicitud. Estado recibida, su solicitud fue registrada con éxito y ya queda ahí la solicitud. Aquí le dice imprimir o descargar el resumen del formulario. Eso es importante que lo guardes. Es un documento PDF como este que aparece aquí. Dice convocatoria, preparación de víctimas, fecha de erradicación 12, número de solicitud tal. Entonces, allí terminaría el registro como tal. Bueno, muchachos, les deseo éxitos a todos.